tener lo siguiente, la derivada de Qx con respecto de X. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que el flujo de calor, mejor dicho, la densidad del flujo de calor es una constante, me está diciendo. De tal manera que su derivada vale 0. Bien, entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos que Qx es igual a C1. Si el proceso es por conducción, pues esto está por la ley de Fourier. Entonces, Qx va a ser igual a menos K por dt en dx y es igual a una constante. Aquí tengo la ecuación. Menos K es igual a menos K por dt en dx es igual a una constante. Resolviendo esta ecuación diferencial tenemos que menos kt es igual a C1x más C2. Ahí está. Y necesitamos condiciones límite. Cuando x vale 0, la temperatura es un índice 0, y cuando x igual a b, o sea, el espesor del techo, t es igual a t1, son las condiciones límite, o a la frontera. De esta ecuación tenemos entonces sustituyendo, cuando x vale 0, t es igual a t sub 0. Entonces C2 es igual a esto. Y C1 es igual a esto que está aquí. Simplemente sustituyendo. Sustituyendo estas dos expresiones aquí, tenemos que t menos t0 es igual a menos t0 menos t1 sobre delta por x. Esto que está aquí se llama gradiente de temperatura, se llama. Me está diciendo cómo está variando la temperatura con la posición x. Recordando que Qx es igual a C1, pues tomamos este valor C1 y lo sustituimos aquí. Y tenemos que Qx es igual a K por T0 menos T1 sobre delta. Fíjense que la densidad de flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al espesor de la pared. Si multiplicamos por el área aquí y el área acá no se altera, pero al multiplicar esto por el área es el flujo de calor y es igual al área por K por T0 menos T1 sobre delta. Ahora estamos en posibilidad de contestar el inciso A. Q es igual a AK T0 menos T1 sobre delta. Los datos son: área es 48 metros cuadrados. La conductividad es 0.8 watts sobre metro grado centígrado. La densidad de temperatura son 15 menos 4, 11 grados centígrados. Siempre es la temperatura mayor menos la temperatura menor, siempre es. El espesor son 0.25 metros. Sustituyendo entonces, en esta ecuación tenemos que Q es igual a 1689.6 watts. Esa es la cantidad de calor que se está perdiendo en la unidad de tiempo, ¿verdad?, de energía en julio sobre segundo. El costo de la energía. Mándeme. Una pregunta, ¿qué es el 0.25 metros? Es el espesor de la pared. Ok, gracias. El techo. ¿Sí? Sí, gracias. Costo de energía. Son los 1609.6 watts que estoy perdiendo. Se me mueve aquí esta cosa. Entre 1000 watts sobre kilowatts, para convertir esto a kilowatts, por 10 horas, vamos a tener, y por $0.08 por kilowatt hora, vamos a tener entonces 1.356 dólares en 10 horas. Este es el costo que tiene el señor por la pérdida de calor que se pierde a través del techo. Lo importante de este problema es cómo planteamos la ecuación diferencial. Eso es lo importante. Profe, de aquí en adelante. Mándeme. No entiendo, ¿qué tiene que ver una transferencia de calor de un techo con precio? O sea, ¿es por lo que gasta refrigerando la recámara o por qué? Sí, o sea, si este señor tiene un costo por cada kilowatt hora que se pierde debido a una refrigeración, esto es lo que le está costando a él, eso, ¿verdad? ¿Cómo lo puede disminuir esto? Pues aislando el techo, metiendo un aislamiento para cambiar el coeficiente de transferencia de calor y disminuir la transferencia de calor y por lo tanto disminuir el costo de energía. ¿Sí me explico? Bueno. Sí, se explica. Sí, maestro, sí. Bueno, en muchos problemas de ingeniería, por ejemplo, donde yo estoy, pues, quiero determinar la carga térmica de un cuarto frío, por ejemplo.
¿verdad? Yo tengo que analizar la transferencia de calor que hay desde el exterior hacia adentro del cuarto. Y debo disminuir esa transferencia de calor. ¿Qué hago? Voy poniendo resistencias a la transferencia de calor para disminuir ese flujo de calor y que mi equipo sea más eficiente. Por eso es importante esto. A ver, más adelante dice, la expresión para determinar el flujo de calor unidireccional en coordenadas rectangulares es esta que está aquí. U es igual a AK T0 menos T1. Es la misma ecuación que sacamos ahorita para la pared rectangular, o en este caso, el techo. Esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera, fíjense bien. Este acá lo pasé dividiendo a la delta. Esta es una fracción compleja. Este pasa multiplicando el delta T, y el 1 que está viendo el delta T multiplica el delta, y ya se vuelve la misma ecuación. Donde definimos nosotros el delta sobre acá como una resistencia térmica. Resistencia térmica. ¿Sí? Ahora bien, por lo tanto, el calor lo podemos definir como la diferencia de temperaturas entre la resistencia térmica. Para coordenadas rectangulares, la resistencia térmica va a ser igual al espesor entre el área por la conductividad térmica. Convección. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un fluido adyacente. Mándeme. ¿Podría ir un poco más lento, por favor? Es que no... Bueno, no sé mis compañeros, pero mínimo yo no le estoy entendiendo muy bien. Bien. ¿Me regreso entonces? Por favor. ¿Cómo esa fórmula de ahí, la que acaba de explicar de las coordenadas, cómo se desarrolla? Esa, la de determinar el flujo de calor. No entiendo. Esta fue la que sacamos ahorita, mira, aquí está. No, sí, es así, pero no entiendo cómo la desarrolla o por qué ahora ya es de flujo. Ah, bueno. Venimos para atrás. Vamos aquí. Aquí hicimos un balance de energía. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? Acuérdense que Q minúscula es densidad de flujo de calor, es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y si lo multiplico por el área me da flujo de calor, me da energía por unidad de tiempo. Entonces la energía por unidad de tiempo que entra por esta pared es igual a la que sale si no hay acumulación aquí. Si se acumulan, entonces hay una diferencia entre lo que entra y lo que sale. En este caso estamos suponiendo que no hay acumulación, por lo tanto la diferencia vale 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Díganme. Sí, ahí eso lo entiendo. Ahí sí. Ahora bien, esta ecuación que está aquí, que es el balance de energía, lo divido entre el elemento de volumen, que es el área por delta aquí, pero negativo. ¿Por qué negativo? Para darle esta forma que está aquí. Esta forma. Este es igual que una función valuada en x más delta x menos la función valuada en x sobre delta x. Es algo similar. Si a esto le aplico el límite aquí, cuando delta x tiende a 0, se convierte en la derivada. Es la variación de la densidad de flujo de calor con la distancia x, es la variación. Y me dice que vale 0. Esto quiere decir que qx debe ser una constante, porque yo sé que la derivada de una constante vale 0. Y eso lo puedo ver resolviendo por separación de variables. Esta de x pasa para acá, me da 0, dq es igual a 0, por lo tanto qx es igual a una constante. Si el proceso es por conducción, esta densidad de flujo de calor la sustituyo por la ecuación de Fourier, que es esta. Y me da esta expresión que está aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, hasta ahí sí. Bien. Ahora bien, aquí está la ecuación que sacamos ahorita. Esta ecuación diferencial se resuelve por separación de variables. Esta de x la paso multiplicando e integro. Y obtenemos que kt es igual a C1x más C2. Hay que integrarla. Esta ecuación diferencial se resolvió y se obtuvo esto. Pero hay dos constantes de integración. Necesitamos condiciones límite. Cuando x vale 0, la temperatura es T0. Cuando x vale delta, la temperatura es T1. Entonces sustituyo. Yo tengo que C2 es igual a menos KT0. Y C1 es igual a K por T0 menos T1 sobre delta.
Si estas dos constantes las tomo y las sustituyo aquí, puedo obtener yo esta ecuación. Esta ecuación que está aquí me está diciendo cómo está variando la temperatura dentro del techo con la posición X. Esa se llama perfil de temperaturas. Perfil de temperatura. Yo estoy interesado en cuánto vale la temperatura a la pura mitad del techo, lo puedo calcular con esta ecuación. Pero estoy más interesado en el flujo de calor. Entonces recordemos que Qx es igual a C1. Entonces tomo este valor de C1 y lo sustituyo aquí. Y obtengo el flujo de calor o la densidad del flujo de calor, mejor dicho. Esto que está aquí tiene unidades de energía por unidad de área por unidad de tiempo. Si multiplico aquí por el área y aquí por el área, obtengo esto que está aquí. Pero al multiplicar esta Qx por el área, me da el flujo. Esto ya es energía por unidad de tiempo. Esas son las unidades ya. Es flujo de calor, razón de transferencia de calor o velocidad de transferencia de calor, como quieran llamarlo. Ahora bien, volvamos otra vez con esta ecuación para contestar el inciso A. Los datos son el área, la conductividad térmica, la diferencia de temperaturas, 15 menos 4 igual a 11, siempre debe ser la mayor menos la menor. El espesor del techo, sustituyendo, teniendo ya el flujo de calor. Esto es energía por unidad de tiempo, es flujo de calor. Es la energía que está pasando a través de la pared debido a estas diferencias de temperaturas. Ahora bien, el costo de la energía. Vamos a convertir estos watts a kilowatts dividido entre 1000 y luego multiplico por 10 horas, ¿verdad? Para que me queden kilowatt hora. Y luego multiplico por 0.08 dólares por kilowatt hora y me da los dólares que estoy gastando en 10 horas, ¿verdad? De operación. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, sí, bueno, nada más para conceptualizar, la Q puede ser tomada entonces como un efecto termoeléctrico, porque al final de cuentas me está dando una variación de energía. No, no es termoeléctrico, no. ¿Por qué? Porque no es de metales. No es termoeléctrico, es flujo de calor nada más. Es el flujo de calor que pasa de una temperatura mayor a una menor. Entonces no me genera una variación de ¿cómo se llama esto? De corriente eléctrica. No. El flujo de calor nada más. Entonces, es pérdida de energía entonces. Sí. Si fue el flujo de energía, sí me puede generar una transferencia de calor. Por ejemplo, un alambre que no está corriendo energía eléctrica debido a la resistencia del alambre, parte de la energía se convierte en calor y se disipa hacia el exterior. ¿Me explico? Y yo puedo calcular ese calor que se disipa. Lo puedo calcular. Analizándolo como transferencia de calor. Y lo relaciono con el flujo de energía a través del alambre. ¿Sí me explico? Ahí sí. Esto me está indicando nada más la cantidad de calor que se pierde a través del techo nada más. ¿Sí? Y como el calor es por conducción, apliqué la ecuación de Fourier. Ahora bien, lo que sí es interesante, fíjese bien. Aquí tenemos ya la expresión que sacamos ahorita para la transferencia de calor en una pared plana. Esta ecuación es válida para una pared plana nada más. El área por la conductividad, por la diferencia de temperatura entre el espesor. Este es el flujo de calor unidireccional nada más. Temperatura mayor menos temperatura menor. Esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. Aquí está. Delta T sobre delta área por K. Y luego la resistencia la definimos como el espesor entre área por K y sustituimos aquí y tenemos esta expresión. Quiere decir entonces que el flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura entre una resistencia térmica. Aquí ya puede haber una analogía, nada más una analogía entre la electricidad y la transferencia de calor. Convección. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un fluido adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección
En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente es por convección. Si el fluido está estático, la transferencia de calor a través del fluido es por conducción, pero si se mueve el fluido, prevalece la convección. La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a fluir sobre una superficie mediante medios externos como un ventilador. La convección natural o libre ocurre si el movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje que son inducidas por la diferencia de densidad debido a la variación de temperatura en el fluido. O sea, si tengo una superficie caliente y tengo un fluido encima de esa superficie caliente, el fluido que está sobre la superficie tiene una densidad diferente, a la que tiene el fluido que está más alejado de la superficie. Esa diferencia de densidad hace que el fluido se mueva. Por ejemplo, cuando ustedes están fumando, el aire que está cerca de la ceniza del cigarro está más caliente que el que está más alejado. Entonces se ve como el humo va ascendiendo. Eso es debido a efectos convectivos naturales. ¿Me explico? Bien. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa en forma conveniente por la ley de Newton de enfriamiento, cuya expresión es la siguiente. Aquí está. Cuando el calor es por convección, ese va a ser igual, este es el flujo de calor, a un coeficiente de transferencia de calor por una área superficial por la diferencia de temperatura Ts menos T infinito. En este caso Ts representa la transferencia de calor en la superficie que es más caliente que la temperatura del medio, ¿verdad? Que es T infinito, que es más frío. Siempre es importante que esta diferencia sea la mayor menos la menor, donde H es el coeficiente de transferencia de calor y está dado en watts sobre metro cuadrado grado centígrado, o BTU por hora, pie cuadrado grado Fahrenheit. El área AS es el área superficial a través del cual ocurre la transferencia de calor. Y TS es la temperatura de superficie y T infinito es la temperatura del medio. Observe que la ecuación de enfriamiento de Newton, U por convección es igual a SH TS menos T infinito. La podemos escribir de la siguiente manera. Vean, aquí está. Pasamos dividiendo uno sobre esta cantidad y obtenemos esta ecuación. En esta ecuación, de nueva cuenta, podemos definir la resistencia térmica como 1 sobre ASH. Por lo tanto, aquí me faltó el flujo de calor, aquí sería entonces la diferencia de temperatura entre la resistencia térmica. Aparece también la resistencia térmica, pero está definido de diferente manera ante una placa rectangular. En la rectangular es el espesor entre el área conductividad térmica y en la convección es 1 sobre área coeficiente de transferencia de calor. Ejemplo, un alambre eléctrico de 2 metros de largo y 0.3 centímetros de diámetro se extiende a través del cuarto a 15 grados centígrados. El cuarto tiene el aire que lo rodea a 15 grados centígrados, como se muestra en la figura. Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia y se mide la temperatura de la superficie como 152 grados centígrados en operación estacionaria. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando 60 watts y 1.5 amperes respectivamente. Descartando cualquier transferencia de calor por radiación, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Aquí está el alambre, va la corriente y hay un diferencial de potencial. Y la temperatura aquí en la superficie exterior es de 152 y la temperatura del medio es 15 grados. Esta diferencia de temperatura hace que el aire se mueva aquí, de la temperatura más caliente a la más fría, y eso es que genera un movimiento por convección. ¿Sí? El flujo de calor al medio es el siguiente, entonces. Voltaje por corriente, aquí está, me da 90 watts. Esa es la cantidad de calor que se está generando. Como la cantidad de calor es por convección, tenemos entonces que H debe ser igual al calor sobre el área superficial
por la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, donde el área es igual a pi por diámetro por e, es el perímetro, ¿verdad?, por la longitud. Y eso me da 0.01885 metros cuadrados. La diferencia de temperatura son 152 menos 15, 137. Sustituyendo tenemos entonces que H es igual a 34.85 watts sobre metro cuadrado de grados centígrados. No se le olviden las unidades. Es energía por unidad de área, grados centígrados y tiempo. Energía sobre tiempo son watts. Radiación. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten o absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la radiación suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos, que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material de este tipo nunca pueden llegar a la superficie, y la radiación incidente sobre estos cuerpos suele absorberse en unos cuantos micras hacia dentro de estos cuerpos. ¿Quiere decir esto que un cuerpo sólido, la energía de radiación en la parte interior del cuerpo sólido no llega a la superficie, sino que toda la energía se irradia desde la superficie? Por eso se considera de superficie. Y la energía que incide sobre el cuerpo sólido no penetra en el sólido, sino que se queda en la superficie. Por eso se considera que es un proceso de superficie. En un gas y en un líquido no. Ahí todas las moléculas del interior transmiten la energía, por eso son volumétricas. La razón máxima de radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura termodinámica TS, o sea que esté en grados Kelvin o grados Rankine, es expresada por la ley de Stefan Boltzmann, como sigue. Esta es la ecuación de Stefan Boltzmann. La energía emitida es igual a sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, por el área superficial por la temperatura de superficie elevada a la cuarta potencia. Es importante tomar en cuenta que esta temperatura es una temperatura absoluta, donde la constante de Boltzmann tiene este valor 5.7 por 10⁻8 watts sobre metro cuadrado grados Kelvin a la cuarta potencia. Es la constante de Stefan Boltzmann. La superficie idealizada que emite radiación a esa máxima, la razón máxima se llama cuerpo negro, y la radiación emitida por este es la radiación del cuerpo negro. La radiación emitida por todas las superficies reales es menor que la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura, y se expresa de la siguiente manera. Aquí está. Este para un cuerpo cualquiera que sea diferente a un cuerpo negro. Epsilon por el área superficial por sigma por T es el cuadrado, donde epsilon es mayor que 0 y menor que 1, y se llama emisividad. Esta es la razón porque los radiadores de los carros son oscuros, porque actúan como un cuerpo negro y emiten la máxima energía, disipan más energía que si fueran de un color claro. Otra importante propiedad relativa, dígame. Pero un cuerpo negro no solamente serviría para absorber energía eficientemente, o sea que no, también emite energía más eficientemente. Más eficientemente. Por eso. Y también la energía. Sí. Si la temperatura del cuerpo negro es mayor que la del exterior, va a emitir energía. Pero si el exterior está más caliente que el interior, entonces va a absorber energía. ¿Sí? Siempre la energía va a correr de una mayor temperatura a menor. Por eso en invierno nosotros usamos ropa oscura. ¿Con qué propósito? De absorber mayor energía en nuestro cuerpo. ¿Esa energía dónde viene? De la energía solar, güey.
¿Sí? Bien. Otra importante propiedad relativa a la radiación de una superficie es su absortividad alfa, la cual es la fracción de energía sobre una superficie que es absorbida por esta. Como la emisividad, su valor está en el intervalo de 0 a 1. La ley de Kirchhoff de la radiación afirma que la emisividad y la absortividad de una superficie a una temperatura y longitud de onda son iguales. Entonces, épsilon y alfa son iguales. Cuando una superficie de emisividad épsilon ya era superficial a una temperatura termodinámica TS está completamente encerrada por una superficie mucho más grande o negra a una temperatura termodinámica T alrededor y separada por un gas como el aire que no interfiere en la radiación, la razón neta de la transferencia de calor por radiación entre estas dos superficies se da por la siguiente ecuación. Aquí está. Esta es la temperatura de la superficie y es la temperatura de los alrededores. Y esta es el área superficial, la emisividad y la constante de Bohr. Esta es la energía que emite un cuerpo, ¿verdad? Cuando está rodeado por una temperatura de los alrededores. Aquí está una imagen del cuerpo y aquí están los alrededores, donde está emitiendo energía y está absorbiendo energía. En el caso especial, la emisividad y el área superficial de la superficie circundante no tienen efecto sobre la transferencia de calor neta por la radiación. O sea, la emisividad y el área superficial de la superficie circundante no tiene efecto sobre la transferencia de calor neta por la radiación, solamente el cuerpo receptor. Ejemplo, considera una persona que está parada en un cuarto manteniendo a 22 grados centígrados en todo momento. El cuarto está a 22 grados centígrados. Se observa que las superficies interiores de las paredes, pisos y techos se encuentran a una temperatura de 10 grados centígrados en invierno y 25 grados centígrados en verano. Determine la razón de transferencia de calor por radiación entre esta persona y la superficie circundante, si la área superficial expuesta y las temperaturas exteriores de ellas son 1.4 metros cuadrados y 30 grados centígrados respectivamente. Vamos a ver. Aquí está la persona. Esta es su superficie. La temperatura de su cuerpo son 30 grados centígrados. ¿Verdad? Y las paredes y cuartos y todo están a una temperatura de 10 grados centígrados en invierno y 25 grados centígrados en verano. Profe, antes de continuar, ¿permitiría anotar el esquema ese que tiene? Les voy a enviar esto, muchachos, no se preocupen. Todo esto se lo voy a enviar. En invierno, en datos, la emisividad vamos a ponerla como 0.95 y el área superficial como 1.4 metros cuadrados. Perdón. La temperatura de la superficie son 30 más 233, son 303 grados Kelvin. La temperatura alrededor son 10 más 233, son 283 grados Kelvin. Por lo tanto, el flujo de calor, de acuerdo con la ecuación de Boltzmann, es igual entonces a 151.926 watts. Esa es la cantidad de energía que está irradiando esa persona hacia el exterior, hacia las paredes, por radiación nada más. Por esa razón, aunque sentimos ese frío siempre, aunque estamos bien ubicados, porque estamos emitiendo energía por radiación. En el verano, la temperatura alrededor son 25 más 203 son 298. El calor ahora es de 40.9287. Es el calor que se está emitiendo. Bueno, fíjense bien, aunque aquí la temperatura alrededor son 25 grados centígrados, nuestro cuerpo está emitiendo energía de todas maneras hacia las paredes, ¿sí? Y estamos perdiendo 40. Por eso, aunque esté refrigerado el ambiente a 25, nosotros siempre tenemos un poquito de frío porque estamos siempre emitiendo energía por radiación. Mecanismos simultáneos de transferencia de calor.
La transferencia de calor es por conducción y posiblemente por radiación en un fluido estático, sin movimiento masivo del fluido, y por convección y radiación en un fluido que fluye. En ausencia de radiación, la transferencia de calor a través del fluido es por conducción o convección, dependiendo de la presencia de algún movimiento masivo del fluido. La convección se puede concebir como conducción y movimiento de fluido combinado, y la conducción en un fluido se puede conseguir como un caso especial de convección en ausencia de algún movimiento fluido. Por lo tanto, cuando se trata de transferencia de calor a través de un fluido, se tiene conducción o convección, pero no los dos. ¿Sí? Si está estático es conducción, si se está moviendo existe convección. Nada más. Ejemplo, considera una persona que está parada en un cuarto con brisa a 20 grados centígrados. Determina la transferencia, la razón total de la transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior de ella son 1.6 metros cuadrados y 29 grados centígrados, respectivamente. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 watts, metros cuadrados, grados centígrados. Considere la emisividad como 0.95. Aquí está la persona. Aquí está emitiendo calor por radiación y aquí por convección. Simultáneamente están pasando dos procesos, el de radiación y el de convección. Y la temperatura del aire del cuarto es de 20 grados centígrados. La del cuerpo de la muchacha es de 29, ¿verdad? Y tiene un área superficial de 1.6 metros cuadrados. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 6 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Entonces, por convección sería 1.6 metros cuadrados por la constante de Boltzmann, por la diferencia de temperatura. Aquí cometí un error, me faltó tomar la emisividad, la voy a corregir. Me da 86.4. La temperatura, no, este es por convección. Es el área por el coeficiente de calor por la diferencia de temperatura, me da 86.4 watts. La temperatura superficie son los 302 grados Kelvin y alrededor son 293 grados Kelvin. Ahora sí, la radiación va a ser la emisividad, el área, la constante de Boltzmann y la diferencia de temperatura, y me da 82. El calor total que se transfiere es la suma de los dos. Piense que los calores están en paralelo. Están en pared, por esa razón se suma. En el caso de la pared, el ejemplo de la pared, el flujo de calor iba en serie. El calor que llegaba a la superficie interior seguía a través de la pared y salía por la otra pared, la parte posterior de la pared, siempre en una línea. ¿Sí? En cambio aquí, la transferencia de calor es por convección, entonces en paralelo, y se suman los dos calores. Y da 168.541 watts. Ejercicio resuelto. Aquí tengo yo un tablero de circuitos de 15 centímetros por 20 centímetros que aloja sobre superficie 120 chips lógicos con poco espacio entre ellos. Cada uno disipa 0.12 watts. Si la transferencia de calor desde la superficie posterior del tablero es despreciable, determine, inciso A, la cantidad de calor que ese tablero de circuito disipa durante un periodo de 10 horas en kilowatt-hora. Y B, el flujo de calor sobre la superficie del tablero en watts sobre metro cuadrado. Es el tablero. Esas son las dimensiones del tablero y ahí están los chips. El área superficial de todo va a ser 0.15 metros por 0.20 metros. Ese es el área superficial. El calor que disipa cada chip es de 0.12 watts por chip. Como son 120 chips, se disipan en 10 horas 144 kilowatt hora. Y la densidad de flujo de calor pues va a ser el calor que disipan todos los chips dividido entre el área, y me da 499 watts sobre metro cuadrado. No estamos escuchando el calor que se disipa de la superficie porque están tan pegaditos uno a otro, es como si fuera solamente una placa llena de puros chips.
Otro ejemplo, se va a calentar una bola de aluminio de 15 centímetros de diámetro desde 80 grados centígrados hasta una temperatura promedio de 200 grados centígrados. Tomando la densidad y el calor específico promedio del aluminio en este rango de temperaturas como 2.700 kilogramos por metro cúbico y 0.90 kilojulios por kilogramo grado centígrado, determina la cantidad de energía que se necesita para ser transferida a la bola. Respuesta 515 kilojulios, otra vez es cierto. Recordemos en termodinámica que nos dice que en un proceso isobárico el calor es igual a un cambio de entalpía. Además, el cambio de entalpía es igual a la masa por Cp delta T. Y el volumen de una esfera es un sexto de pi por diámetro del cubo. Eso nos va a dar 0.001767 metros cúbicos. Multiplicando ese volumen por la densidad, nos da la masa, que es 4.7713 kilogramos. Entonces el calor tiene que ser la masa por el Cp por la diferencia de temperaturas. Eso nos da 515.3 kilojulios. Fíjense bien, aquí no entró para nada el tiempo, simplemente la cantidad de energía que llegaba a la bola debido a ese cambio de temperatura que experimentaba la misma. ¿Sí? Otro ejemplo. En las centrales eléctricas son muy comunes las tuberías que transportan vapor sobrecalentado. Este vapor fluye a una razón de 0.3 kilogramos por segundo dentro de una tubería con un diámetro de 5 centímetros de longitud y 10 metros. 5 centímetros y longitud de 10 metros. La tubería está colocada en una central eléctrica a 20 grados centígrados y tiene una temperatura superficial uniforme de 100 grados centígrados. Si el descenso de la temperatura entre la entrada y la salida de la tubería es de 30 grados centígrados y el calor específico del vapor es de 2.190 julios sobre kilogramo grado Kelvin, determine el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie de la tubería y los alrededores. Ahí está la tubería. Aquí está entrando el vapor sobrecalentado con este flujo mágico. La diferencia de temperatura entre este punto y este punto es de 30 grados centígrados. Esa diferencia se debe a que se transfiere calor a través de la superficie hacia el aire. Nos dan el diámetro del tubo y la longitud del tubo, la temperatura de la superficie y la temperatura del aire que rodea al tubo. Entonces, calor perdido por el vapor. El calor que pierde el vapor tiene que ser igual a la masa de vapor por el Cp del vapor por el cambio de temperatura que experimenta el vapor. Y eso nos da 19.710 watts. Es el calor que está perdiendo el vapor al pasar por la tubería. El área superficial del tubo es el perímetro por la longitud, 1.5708 metros cuadrados. Despejando entonces de la ecuación de Newton, H es igual al flujo de calor entre el área multiplicado por la diferencia de temperatura. Esto nos da 156.84 watts por metro cuadrado grado centígrado. Ese es el coeficiente de transferencia de calor. Otro ejemplo dice, la superficie interior y exterior de un muro de ladrillos de 4 metros por 7 metros, con espesor de 30 centímetros y conductividad térmica de 0.66 watts sobre metro grado Kelvin, se mantiene una temperatura de 26 grados centígrados y 8 grados centígrados respectivamente. Determine la razón de transferencia de calor a través del muro en watts. Profe, perdón, me quedé pensando en el ejercicio anterior. ¿Por qué la masa esa está bien utilizarla en kilogramos sobre segundo? O sea, sí puedo entender de qué es la que está pasando a través del tubo, pero sí es como tal la masa. Es flujo másico. Es flujo másico. Pero entonces tendríamos que ocupar la masa, ¿no? No. Flujo másico también. O sea, si tuviera estático el fluido sería la masa, pero no te está moviendo. Entonces, el calor que se está perdiendo en la unidad de tiempo, que va a depender de la velocidad que lleve esa masa a través del tubo. ¿Sí? Entonces, en caso, yo necesito... Mándeme. No, eso sí lo entiendo, Ajá. Entonces, el flujo másico multiplicado por el Cp, por el delta T,
Eso me va a dar a mí el flujo de calor que se pierde a través de las paredes, ¿sí? Si el flujo, ya entendí ya. Muchas gracias. ¿ya? Ok. Aquí tenemos este problema entonces. Aquí está la pared, están las temperaturas interior y exterior, y este es el flujo de calor, y el espesor es este. Es un flujo unidireccional. Bien. Entonces, el área superficial van a ser 28 metros cuadrados. La resistencia, entonces, dijimos, es el espesor de la pared entre el área y la conductividad térmica. Entonces, la resistencia va a ser 0.015528 grados centígrados sobre watts. Fíjense las unidades que tiene la resistencia. Grados centígrados sobre watts. Y entonces, el flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura, la mayor menos la menor, entre la resistencia térmica. Eso me da 1159.2 watts. La ventaja de esto es que ya no tengo que hacer el balance de energía, obtener la ecuación diferencial para conocer el flujo. Simplemente conociendo la resistencia y la diferencia de temperaturas puedo conocer el flujo. Si estuviera yo interesado en el perfil de temperatura, ahí sí, tengo que hacer el balance de energía para obtener la expresión que me permite calcular la temperatura a diferentes posiciones. ¿Ok? Ese es el primer tema. Lo voy a enviar. Quiero que lo revisen paso por paso, ¿no? Vamos a ver más ejemplos de esto. Y la siguiente clase la vamos a tener el viernes. El viernes. El viernes que viene. Yo lo voy a invitar a la sesión como lo hice ahora, ¿verdad? Pero va a ser el viernes. Le voy a poner ahí la hora. Le comentaba a tu compañero al inicio de que yo no voy a decidir qué días de la semana, o sea, si va a ser un día o 2 días a la semana donde vamos a tener la clase, eso va a depender de cómo vayamos avanzando, porque es mucho material. Por eso lo estoy invitando para el próximo viernes, que luego poner la hora y la fecha allí, lo voy a invitar para seguir avanzando más. Necesitamos avanzar porque es mucho material que vamos a hacer. Y quiero verlo todo.